El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poderte en esta hora saludar, poderte en esta hora acompañar con el potente mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que cambia vidas, mensaje que trae esperanza, bondad, misericordia de Dios. Les saludamos desde Bogotá, Colombia. Este es su ministerio, Un Aliento de Vida. Hoy estaremos hablando acerca de la carta a los Romanos y estamos en el capítulo número 7 de los versículos 14 al 25. No te pierdas este interesante tema que yo sé que con la ayuda de Dios te va a ayudar a crecer espiritualmente. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro propósito y eso es lo que le pedimos a Dios que haga en tu vida, que te cambie, te transforme, que seas una persona totalmente diferente, una persona que muestres a otros cuán grande es nuestro Dios, que puede cambiar vidas y corazones. Déjame orar por ti en esta hora para pedirle a Dios que sea descendiendo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, tu empresa, que Dios sea descendiendo sobre todo lo que tú hagas y en todo lo que tú pongas tu mano haya bendición. Padre Celestial, me uno en esta hora con miles y miles de personas, millones y millones de televidentes que nos ven a través de las redes sociales. Vengo a ti en esta hora con acción de gracias, presentándonos delante de ti. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y profundas que aún tú no conoces. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mirad y ved cuán bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Señor, pongo delante de tu presencia hoy esta enseñanza. Pongo delante de tu presencia a cada persona que me ve. Y lo único que te pido es que tú los impactes con tu presencia. Que tú los toques. Que ellos sientan tu presencia. Porque solo tú eres la única persona que puedes cambiar mi realidad por tu verdad. Y si yo ando en tu verdad, mi realidad es segura porque está contigo y está de acuerdo a tus planes. Por eso, Señor, yo te pido que vengas a cada vida. Señor, ven a cada corazón. Señor, ven a cada televidente. Llénalo e inúndalo con el poder de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les saludamos y en esta hora queremos que usted también nos envíe su saludo, que en esta hora usted también nos esté viendo. Me deleito cada día al ver cómo Dios hace que muchas personas sean restauradas, edificadas y conformadas para el reino de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos haciendo este programa. Es el propósito por el cual queremos llegar a tu vida, llegar a tu corazón y poderte animar para que sigas cada día tomado de la mano de Dios, el Todopoderoso. Nuestro tema: un simple hombre. Como te dije al comienzo, estamos estudiando Romanos capítulo 7.
Y este capítulo me confrontó, no te voy a decir mentiras, este capítulo me ha inquietado, este capítulo me ha hecho ver la realidad del ser humano. Por eso yo te invito para que tú tengas tu Biblia, para que tú en esta hora apartes este tiempo para ser edificado en la palabra de Dios. Un simple hombre. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice así la Biblia: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Dos cosas importantes resumen este versículo de todos los versículos que siguen. La ley de Dios es espiritual, pero yo soy un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos y termino convertido o soy un esclavo del pecado. Permítame en esta hora empezarte a enseñar y a adoctrinar con qué es la ley de Dios y qué significa un simple hombre. En el estudio anterior profundizamos lo que el apóstol les quería enseñar a sus lectores en el capítulo 6 y capítulo 7. Donde el capítulo 6, el apóstol le aclara a todos sus lectores, gentiles o prosélitos, que se habían convertido al cristianismo, que al recibir a la persona de Jesús de Nazaret como su Salvador, ellas debían abandonar la interpretación de la ley que habían hecho los maestros. Las normas que se desprendieron de esa interpretación, las tradiciones que se desprendieron de esa interpretación. No que la ley de Dios sea mala, no. La interpretación de la ley que se dio es lo malo. Y así los gentiles y prosélitos adoptaron tradiciones, costumbres y normas humanas en la ley de Dios. Así que el apóstol comienza a decirles: no, están equivocados. En la persona de Jesús de Nazaret mueren tradiciones, normas y lo que ustedes han asumido como la ley de Dios, que no es nada más ni nada menos que una interpretación, muere. Y yo les hablaba y les comentaba lo que muchos intérpretes de la Biblia han tomado y han dicho que se refiere Romanos capítulo 7 del versículo 14 al 25. Y veíamos en primer lugar que muchos intérpretes bíblicos decían que el apóstol Pablo estaba relatando su experiencia como conocedor de la ley, que había recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces ellos dicen, el apóstol está narrando lo que era su experiencia antes de recibir a Cristo. Esto nosotros dijimos no puede ser. Otros intérpretes bíblicos ven aquí, de los versículos 14 al 25, aquellos cristianos legalistas de este siglo que quieren agradar a Dios guardando la ley de Moisés. Por lo tanto, se han convertido en judíos mesiánicos. Y ellos, al ver hoy tanta sabiduría y conocimiento que se ha recopilado a través de las redes sociales, a través de comentarios bíblicos, ven los errores que cometieron los antiguos judíos y ellos dicen, vamos a enmendar o a mejorar esos errores, y no se dan cuenta que están abriendo un nuevo error. Conozco amigos y pastores
que se han convertido al judaísmo. Han tomado léxicos y palabras y con ello ellos quieren demostrar que están más cerquita de Dios que muchos que estamos en contra de todas estas prácticas. Veíamos en tercer lugar que muchos intérpretes bíblicos ven que de los versículos 14 al 25 se habla de las personas que aún viven en la carne. Y esas personas al vivir en la carne nuevamente vuelven a ser esclavos del pecado. Pero si decimos que esto es verdad, estamos negando la aplicación que el apóstol claramente expuso en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Y por último, muchos intérpretes bíblicos, a los cuales yo me sumo, ellos ven o vemos que del capítulo 14 al 25 se muestran las evidencias que hay dentro del interior de todo creyente, de usted y de mí, que sostenemos una lucha en nuestro interior, máxime cuando nuestra humanidad no ha sido redimida del poder del pecado que está presente en mi interior. Así que todo creyente se debe identificar con estos versículos, a lo cual el apóstol habla de la carne. ¿Qué es la carne? Yo te quiero explicar, si no alcanzo hoy, lo estaremos abarcando el día martes. Pero lo fundamental es aquí, ¿qué es la carne? Porque todo creyente que ha recibido a Jesucristo en su corazón, Dios, a través de la persona de Jesucristo, ha destruido la naturaleza caída adánica. Pero queda dentro de nuestro interior la basura. Quedan cosas que aún nosotros todos los días debemos ir a la cruz del Calvario. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Te hablaba de que en nosotros hay una humanidad que no ha sido redimida. Y el apóstol en la primera carta a los Corintios está hablando acerca de el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Está diciendo primero vino lo animal y luego lo espiritual. Y termina el apóstol en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 58, diciendo el apóstol que gracias a la obra de Cristo, el cristiano espera ser transformado. Y será transformado en dos áreas. Primero en lo corruptible y segundo en lo mortal. Así que nosotros debemos entender algo muy claro. ¿Qué hago yo con lo que siento que es mi realidad? Con la verdad de Dios que debe transformar esa realidad para que se vuelva una verdad y sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Me he sentido confrontado porque la iglesia tiene el poder, pero la iglesia en este tiempo ha sido opacada. Y ha sido opacada porque se espera que la vacuna de esta pandemia sea la solución para que se puedan abrir los templos. Es la solución para que toda la gente vuelva nuevamente a una vida común y como llevaba. Y déjame decirte que entonces ¿dónde queda el poder de Dios? Yo
tuve el gran privilegio de escribir este artículo para Valores Cristianos, hablando acerca de la realidad enfrentada a la verdad. Por ello yo quiero decirte, si tu realidad está de acuerdo a la voluntad de Dios, debes someter tu realidad a la verdad de Dios, que es la Biblia, porque la Biblia finalmente es espiritual y lo espiritual domina lo natural. Salmo 14:2. Vamos a Salmos capítulo 14, versículo 2. Dice la Biblia: el Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara la ayuda de Dios. Mira lo que la Biblia dice: ¿habrá alguien sabio que busque la ayuda de Dios, la verdad, para que tu realidad sea transformada? Si tú prestas atención a tu realidad y buscas la ayuda en tu hermano, buscas la ayuda en la experiencia que otros han tenido con Dios, tú cambias la verdad de Dios por las tradiciones, vivencias y experiencias de otros. Por eso el apóstol Pablo es muy claro en decir, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si tú ves y viste o no has visto, te invito a que veas la predicación del día martes. Yo te decía que la carta a los romanos fue escrita en el año 56, 55 después de Cristo. Y ya el apóstol había escrito la primera y la segunda carta a los Corintios. Así que el apóstol, como dicen hoy en día, la tenía clara. Él dice: no eres espiritual, entonces eres un carnal. Eres un niño. Versículo número 2 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:2 dice la Biblia: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, ni sois capaz todavía. Versículo número 3. Leamos el versículo número 3 de Primera de Corintios. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La clave está en que el cristiano, redimido por Dios, comprado por la sangre del Cordero, donde el pecado y la ley fue clavada en la persona de Jesús, su interpretación y todas sus tradiciones, aún debe batallar con las esporias o con las secuelas. Por ello, no podemos llegar a interpretar que el capítulo 7, los versículos 14 al 25, son como muchos piensan, que el creyente no puede fallar. Yo no sé dónde vendieron esa idea, que tú vienes a Cristo, Él te cambia, Él te transforma y de ahí para allá tú eres una maravilla. Somos luz. ¿Por qué? Porque Dios nos transformó nuestra manera de pensar. Así que en medio de esta pandemia, yo que creo que es una realidad, pero mi verdad es que Dios me guarda, Dios me cuida. Y si llegara a tocar mi vida, debo venir a la cruz de Cristo y pedir a Dios que dé fuerzas y dé renovación a aquellas partes que el virus quiere afectar, de tal manera que Dios sigue siendo mi sanador.
Cumplo los protocolos porque debo hacerlo. No puedo ir en contravía de todo mundo y decir, no uso tapabocas porque Dios es poderoso para guardarme. No, porque debo cumplir. Pero mi confianza y mi seguridad está en que Dios es mi sanador. La Biblia nunca le ha interesado, o a Dios nunca le ha interesado, tapar los errores de los seres humanos. No. Hay mucha gente crítica. Hay mucha gente despiadada. Hay mucha gente que son creyentes y ellos, como son creyentes y no cometen el error que otro comete, entonces tienen el poder y la libertad de juzgar a otro que ha cometido un error que ellos no han cometido. Han tomado como caballito de batalla mi yo, mi surgir. No cometo el error que otro hace. Pero déjame decirte que la Biblia dice muy claramente en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Escúchalo bien. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás termina. Versículo 23. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo le explicaba hoy a alguien y le decía, cuando tú cometes un error, Dios se entristece. Tú entristeces al reino de Dios. Cuando cometes ese error, Dios se entristece y se aleja, no se aparta, se aleja. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece. No entristezcáis al Espíritu con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero si tú ves ese error y vas a la cruz, al otro día Dios te da una nueva oportunidad. Es como si a Dios le interesara que nadie se pierda. Y es que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso el apóstol está diciendo en los versículos 14 al 25 que todo creyente tiene una lucha interior por lo que es verdad o lo que es mentira. Yo hablaba con una amiga y ella me contaba y me decía, mira Enrique, mi hija se enfermó, le dio una enfermedad. Esa enfermedad que le dio fue tan grave que tuvimos que contratar un psicólogo. Tuvimos que llevarla a clínicas especializadas de la psicología para que la trataran. Se confrontó mi fe, se confrontó la palabra con la verdad y lo que estaba sucediendo, la realidad y la verdad. Yo empecé a orar y decirle, Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres el Todopoderoso. Pero hubo un psicólogo que le dijo, mira, yo sé que tú eres una persona creyente, pero quiero decirte, de 1 a 100, 1 se ha sanado por la fe. Y de 1 a 100, 99 se han mantenido por medio de la medicina. Escoge tú. ¿Grande es tu fe o puedes tú acudir a la medicina? Comienza esa lucha interior. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ella permitió que su hija tomara el medicamento, que tiene que hacerlo de por vida. Y su hija, hasta el día de hoy, se curó de aquel problema que tenía psicológico. Un día, la hija decidió creerle a Dios y no tomar el medicamento. Pero fue al médico y le dijeron, tus niveles están altos, puedes volver a recaer, tienes que volver a tomar el medicamento. Y ella dijo, Señor, tú permitiste que yo tomara el medicamento.
tú permitiste que la sabiduría del hombre lo creara y fuera mi ayuda. Te amo a ti y tomo el medicamento. Esa es la lucha interior que hay. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Observemos al desnudo que el alejarnos de Dios produce un caos. Y es que la Biblia nunca le ha importado idealizar al hombre. Nunca la Biblia ha idealizado a nadie. Nadie, sino que nos muestra al desnudo lo que ocurre a todo aquel que quita su mirada de Dios. Observemos el caso de la esposa de Lot. La esposa de Lot miró hacia atrás y murió convertida en una estatua de sal. Sansón jugó con Dalila y terminó en ser el juguete de sus enemigos, los filisteos. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y aun cuando procuró recuperarla con lágrimas, no lo logró. Miremos el caso de Jefté. Jefté fue un juez de la Biblia en tiempos de Israel. Hizo voto a Dios y le dijo: Dios, si tú me ayudas y si ayudas a los israelitas a vencer a los amonitas, y si yo vuelvo en paz y llego a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, la sacrificaré en holocausto a ti. Y se olvidó Jefté que era Dios quien peleaba las batallas de Israel. Y eso lo vemos en Deuteronomio 3:22. Dios le dijo a su pueblo: no tengas miedo de esas naciones, porque yo, el Señor tu Dios, pelearé por ustedes. Así que Jefté, queriendo como afirmar, empatizar lo que Dios le había prometido, hizo un pacto, y quien salió a recibirlo fue su hija. Por ello, al hombre le parece normal tratar de congraciarse con Dios, buscando hacer su propia voluntad, porque esto es el ADN del hombre. Por último, miremos al santo Job, pues así la Biblia lo llama. No fue nombrado como un gran hombre de fe. Pasó a la historia como un hombre que llegó a tener y fue inmortalizado porque soportó y tuvo paciencia. Por eso el apóstol Pablo dice: veo yo que en mi humanidad o mi carne hay una condición, y lo define en Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, 21. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y es que todo creyente debe entender que nada bueno mora en nosotros. Tú recibiste a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo habita en ti, pero en tu carnecita y tus huesitos no hay nada bueno. ¿Lo escuchaste bien? Por ello el apóstol está atacando en los versículos 14 al 25, no el pecado que te aleja de Dios, sino está mostrando el mal que me aleja de Dios, que es definido como mi naturaleza o las secuelas de mi naturaleza adánica, que me llevó a la muerte espiritual. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.